Buenas noches, amados hermanos. Llegó el momento de compartir la palabra del Señor. Le invito a que abra su Biblia en Mateo 14, el verso 22 al 24. ¿Ah? Mateo 14, verso 22 al 24. Dice la Escritura: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Después de alimentar a más de 5.000 personas, ¿ya? El Señor decide apartarse a orar, ¿ya? Mientras que la orden para sus discípulos era que se embarcaran para cruzar a la otra ribera, ¿ya? Entre tanto que el Señor iba hacia un monte para entrar en oración, la barca, a medida que se iba adentrando al mar, ¿cierto? La profundidad, ¿cierto? Dice que vino unos vientos, dice, contrario, y empezó a azotar la embarcación. Obviamente ellos, con el temor de perder su vida, ¿cierto? Estaban, digamos, desesperados, incluso algunos resignados ya a que hasta ahí nomás llegaría su existencia, ¿ya? Pero sin embargo, vamos a anotar puntos importantes a considerar cuando vengan tempestades o vengan vientos huracanados a nuestra vida, ¿ya? Porque a veces pasamos situaciones difíciles o estamos viviendo situaciones difíciles, ¿ya? Lo importante que la lección de hoy nos va a llevar a que podamos caminar, ¿cierto?, con el Señor, sea cual sea el camino, podamos hacerlo de la mano del Señor. ¿Ah? Hay muchas caminatas dentro de la Escritura que, digamos, fueron de bendición. Por ejemplo, cuando la caminata de Abraham con Isaac, su hijo, al monte de Moriah, cuando lo iba a ofrecer en sacrificio. ¿Ah? También Moisés caminando con Israel en medio, ¿cierto?, del Mar Rojo, cruzando. Se recordará esos pasajes. También en el Nuevo Testamento encontramos, ¿cierto?, Pablo camino a Damasco cuando se le encuentra al Señor. ¿Ah? Caminatas que han dejado una lección en la Escritura, lecciones espirituales, ¿ah? Principios espirituales. ¿Ya? Entonces, amados, tenemos que notar de que en esta escena, ya, digamos, lamentable para ellos, ya, de mucho terror, ya, y también de darse cuenta de que qué es lo que es el hombre. ¿Ah? Dice la Escritura: ¿quién es el hombre para que de él tengas memoria? Dice que como la hierba del campo, que pasó el viento sobre ella, y dice, la arrasó, y dice, ya no tuvo más memoria. Así también en nuestra vida, es tan frágil, mis hermanos, puede cambiar de un momento a otro. ¿Ah? ¿Qué se iba a pensar, digamos, que iba a venir esta pandemia que iba a afectar al mundo entero? ¿Ah? ¿Cuántas vidas ya se han perdido a causa de esto? ¿Ah? Quizás muchos tenían planes hacia el futuro, tenían planes, digamos, hacer tantas cosas, pero sin embargo vemos que nuestra vida es frágil, ¿ya? Es por eso que tenemos que confiar, ¿ya? Y tomarnos de las promesas del Señor. Y los milagros que están escritos son justamente, son una señal, la señalética que nos llevan a Cristo, ¿ya? Los milagros no nos salvan, pero sí son señales que nos llevan a que nosotros podamos volver nuestra mirada al Señor, ¿ya? Dice que el Señor ordenó a sus discípulos a embarcarse e ir delante, ¿cierto?, de él a la otra isla, que ellos se adelantaran, ¿ya?, mientras él despedía a la multitud y después se retiraba a orar, ¿ya? Eh, Mientras tanto, ¿cierto?, viene esta tormenta, estos vientos contrarios, ¿ya?, que representan, ¿cierto?, los problemas y las dificultades que vienen a nuestra vida, eh, pruebas que son necesarias, mis hermanos, ya que Dios moldea nuestro carácter, lo hemos hablado en reiteradas ocasiones. Dios necesita, ¿cierto?, probar nuestra fe. ¿Ah? No por Él, porque Él sabe todas las cosas, sino que para que nosotros nos demos cuenta que la confianza, qué tipo de confianza tenemos en, si es genuina, ¿cierto?, o es solamente de labios que proclamamos que confiamos en el Señor. ¿Ya? Entonces, el Señor permite que vengan, ¿cierto?, tormentas a nuestra vida para nuestro crecimiento espiritual. Si usted está pasando una prueba,
tiene que tomar en cuenta que es para aprender, ¿cierto? Y el Señor algo quiere de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo? ¿Ah? ¿Qué es lo que Dios me está llamando? ¿Ah? ¿Qué es lo que Dios me quiere mostrar con esto que me está sucediendo? ¿Qué es lo que debo cambiar? A veces pensamos, mis hermanos, que el Evangelio es llevarlo a nuestra idea. ¿Ah? Queremos hacer lo que nosotros queremos, pero no es así. ¿Ah? Nosotros tenemos que agradar a aquel que nos ha llamado. ¿Ah? No debemos olvidar, ¿ya?, que Dios tiene el control primero de todas las cosas, ya que el Señor dio la orden para que se embarcasen sus discípulos y que cruzaran al otro lado del mar. O sea, Dios permite, ¿ya? ¿Jesús sabía lo que sucedería? Claro que sí, porque Él tiene el control de todas las cosas. Pero el Señor está pendiente de todo lo que nos sucede. ¿Lo cree? Claro que sí, yo lo creo con todo mi corazón. Dios está pendiente de nosotros, ¿ya? Recordemos que Él estaba en el monte, ¿ya? Según Marcos 6, 48, dice que Él observaba, dice, viéndoles remar con gran fatiga. O sea, los ojos del Señor están puestos en nosotros. El Señor tiene puestos sus ojos en usted, amado hermano. Así que no baje los brazos, no se desanime y no se desespere, porque los ojos del Señor están puestos en nosotros. A pesar de que en situaciones son tan difíciles que sentimos que Dios no está con nosotros, bueno, este es un ejemplo, ¿ya?, de que Dios está pendiente y observando desde su lugar privilegiado, desde su trono, ¿ya?, esperando el tiempo preciso, ojo, el tiempo del Señor, no nuestro, ¿ya?, preciso para actuar en favor de quienes, de sus hijos. Usted es una hija de Dios, es un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios, ¿ya? Notemos que los discípulos ya llevaban varias horas remando con viento contrario, como dice, ¿ya? Imagínense esta escena, un grupo de hombres remando desesperadamente, sin dirección, perdiendo su dirección por causa de la tempestad, por causa de los vientos, y, y quizás sufriendo lesiones, insomnio, cansancio, dolores musculares, fatiga, ¿ah?, faltas de energía por tanto remar, ¿ah?, para poder salvar sus vidas. A lo mejor usted está tratando de remar con sus propias fuerzas, a lo mejor ya está cansado, está agotado, ya tiene dolor, o sea, su alma está dolida, ¿ah? Pero dice que a la cuarta vigilia, o sea, a las 3 de la mañana, ¿ya?, dice que Jesús vino a ellos andando sobre el mar, como dice el verso 25. ¿Ya? El Señor mira nuestra aflicción, ¿ya?, y actúa en el tiempo que Él ha determinado para ir en nuestra ayuda. El verso 26 dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Fíjese que ellos no reconocieron al Señor, sino que pensaron que era, ¿cierto?, un espectro, un fantasma, ¿ya? A veces, mis hermanos, nos olvidamos quién es verdaderamente el Señor. A veces, mis hermanos, la dificultad muchas veces nos enceguece y nos deja, digamos, ver al Señor con claridad, ¿ya? Los discípulos fueron testigos, ¿ya?, de aquel gran milagro que el Maestro caminaba, ¿cierto?, sobre las aguas, pero se olvidaron, ¿ya? Fíjese también de lo que el Señor había hecho antes. Alimentó a 5.000 personas, dice mucho más, dice solamente los varones. Mucha gente alimentó al Señor, hizo un milagro tremendo. Si Dios fue capaz de hacer eso, de multiplicar los alimentos, ¿hay algo imposible para Dios? No. Pero sin embargo, a pesar de que ellos ya habían contemplado un milagro, no fueron capaces de distinguir al Señor, de reconocer al Señor. Dios no cambia, ¿ah?, y jamás lo va a hacer. Él es mismo ayer, hoy y siempre, ¿ya? Dice el verso 52 de Marcos 6, dice que lo que pasó, que al no reconocer al Señor, significaba, de acuerdo a este pasaje, que ellos aún tenían sus corazones endurecidos, mis hermanos. Y tenemos que tener un corazón sensible, ¿ya? Como dice Ezequiel 11:19, yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Esta promesa, dice, para aquellos que reciben al Señor verdaderamente en su corazón. Dice, y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Dios quiere darnos un corazón de carne, ¿ah?, no de piedra endurecido, ¿ah?,
que su palabra pueda penetrar con plena libertad en nuestro corazón y podamos entenderlo. El verso 27 de Mateo dice, en la tarde, dice el Señor, le dice, tened ánimo, dice, tengan ánimo, yo soy, no temáis. Hoy el Señor nos dice, amado hermano, amada hermana, dice, yo soy el Señor, tengan ánimo. Anímese, amado hermano, tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, que no solamente tiene el poder sobre lo material, de multiplicar alimentos, sino que también tiene el poder de calmar las tempestades, tiene el poder sobre la naturaleza. Incluso también la Escritura deja manifiesto que el Señor tenía potestad sobre todo espíritu maligno. ¿Hay algo que te está atormentando? ¿Hay algo que te está causando tristeza, una depresión? Dios, el Señor, tiene poder y potestad sobre toda la creación, cosas visibles e invisibles. Por eso el Señor dice, tengamos ánimo. Es importante que nosotros podamos creer de todo corazón en el Señor y en las promesas. Jesús caminó sobre las aguas y también podemos nosotros caminar sobre las aguas. Pero ¿quiénes caminan sobre las aguas? Aquellos que fijan su mirada en Cristo. Recordemos que Pedro le pidió al Señor, si tú eres el Señor, deja que yo vaya. Dice que él fue, pero se fue hundiendo. ¿Por qué? Porque su mirada se fue hacia los lados. No tenemos que desviar nuestra mirada, sino que tenemos que fijarla en el Maestro, en el Señor, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquellos que caminan sobre el agua son aquellos que andan en el Espíritu. En el principio, dice, el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Aquellos que viven en el Espíritu Santo, aquellos que dejan que el Espíritu le guíe, que junto a la palabra ministren y puedan moldear nuestra vida, son aquellos que van a caminar sobre las aguas y no se hundirán jamás. Que el Señor les bendiga. Vamos a dar gracias al Señor por esta su palabra.